México, 12 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en una serie de documentos que pintan un retrato, la verdad, muy fascinante del país. Sí, Vamos a ver una nueva protección para consumidores contra esos cobros recurrentes que a todos nos molestan. claro. El panorama de los estímulos a las gasolinas, la lista de empresas que el SAT, acusa de ser fantasmas, los planes a futuro para educación y ciencia y hasta una decisión de la Suprema Corte. Es que es una radiografía de la maquinaria del Estado en un día cualquiera. Y lo interesante es que vemos al gobierno en todas sus facetas, ¿no? Como protector, como recaudador, Como planificador, como planificador a largo plazo y hasta como sancionador. Son hilos que, pues, se entrelazan y afectan desde el bolsillo de la gente hasta la estrategia económica del país. me gusta ese enfoque. Y para empezar justo con el bolsillo, hay un tema que seguro le va a sonar a cualquiera que tenga una suscripción. A lo que sea, ¿no? Un servicio de streaming o un gimnasio. Exacto. Se añadieron 2 fracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y son cambios que, la verdad, le dan mucho más poder al consumidor. La primera, la fracción octava, obliga a cualquier proveedor a ser súper claro si el servicio que ofrecen tiene cobros automáticos. O sea, que no haya letras chiquitas. Nada. Tienen que decirte cuánto, cuándo y con qué frecuencia te van a cobrar. Pero la clave, fíjate, está en que se necesita tu consentimiento expreso e informado. Se acabó ese truco. A ver, ¿eso significa que se termina la clásica trampa del periodo de prueba gratis? Que si no cancelas a tiempo te empieza a cobrar sin que te des cuenta? Exactamente. De hecho, la ley ahora exige que si la renovación es automática, el proveedor debe enviarte una notificación al menos 5 días antes del cobro. Ah, mira. Y ese aviso te tiene que dar la opción de cancelar en ese momento sin broncas y sin ninguna penalización. Es un cambio de juego para evitar esas sorpresas en el estado de cuenta. Vaya, eso sí es un cambio importante. ¿Y qué hay de la cancelación? Porque a todos nos ha pasado que para suscribirte son 2 clics, pero para cancelar tienes que mandar un fax a una oficina que ya no existe. Justo para eso está la segunda adición, la fracción 9. Obliga a los proveedores a tener mecanismos de cancelación igual de sencillos que los de contratación. Igual de fácil, igual. Si te diste de alta en la app, tienes que poder darte de baja en la misma app. Si fue en la página web, lo mismo. La regla es simple, que sea igual de fácil salir que entrar. Busca equilibrar una balanza que, históricamente ha estado muy inclinada hacia la empresa. Ok, del bolsillo del consumidor pasemos a otro tema que le pega directo, la gasolina. La Secretaría de Hacienda publicó 3 acuerdos sobre estímulos fiscales. El primero es nacional y la cifra es 0%. Así es, 0% de estímulo al IEPS. El famoso impuesto especial sobre producción y servicios. Ese mero. 0 para la Magna, la Premium y el diésel. En términos simples, significa que esta semana el gobierno federal no está, digamos, perdonando nada de ese impuesto para controlar el precio. O sea, lo pagamos completito. Completito. El consumidor y las gasolineras pagan la cuota completa. ¿Y qué nos dice ese 0? ¿Es señal de que Hacienda se siente cómoda con los precios internacionales o simplemente están buscando recaudar más? Puede ser una combinación. Un estímulo de 0 suele indicar que los precios del crudo no están tan presionados al alza. Entonces el gobierno no ve la necesidad de sacrificar recaudación. Pero, ojo, la historia es muy diferente si vives en la frontera. Claro, porque hay otros 2 acuerdos, uno para la frontera con Estados Unidos y otro para la de Guatemala. Ahí sí que hay estímulos. Correcto. Y la lógica es puramente económica y regional. En la franja fronteriza norte y en municipios del sur como Calakmul o Candelaria, el gobierno sí aplica un subsidio. México sea mucho más cara que en Estados Unidos o Guatemala. Si no lo hicieran, la gente cruzaría la frontera a cargar gasolina, y eso sería una fuga de consumidores y de guis, de recaudación para México. Es una medida de competitividad local. Y hablando de cómo el gobierno maneja el dinero, también se publicaron los calendarios de distribución de recursos a los estados para 2026. Los números son astronómicos. Sí, el Fondo General de Participaciones supera el billón de pesos. 1 billón. Es que esas tablas son en esencia el flujo de efectivo que mantiene operando a los estados y municipios. Haz de cuenta que es el presupuesto de una familia gigante.
Y la federación es la que reparte. Exacto. La federación recibe el ingreso principal, y estas tablas detallan mes a mes cuánto dinero le va a transferir a cada estado, para pagar, pues, la infraestructura con el FAIS, la salud con el FASA, el gasto corriente. Es la hoja de ruta que les permite planificar. Me llama la atención al ver los detalles que no es un pago parejo cada mes. Por ejemplo, en el presupuesto de bienestar, que son más de 300,000 millones de pesos, hay meses con transferencias enormes y otros con mucho menos. ¿Por qué varía tanto? Esa variabilidad responde a la operación real de los programas sociales. No es un gasto que se ejerza de manera uniforme, ¿no? Por ejemplo, algunos apoyos se pagan de forma bimestral o trimestral. Ah, claro. El calendario simplemente refleja cuándo se necesita el dinero en efectivo para hacer esas transferencias. Este nivel de detalle es crucial para la transparencia porque, en teoría, permite seguir el rastro del dinero. Bien, hemos visto al gobierno como protector y administrador. Pero ahora pasamos a un rol mucho más duro, que parece, no sé, sacado de un thriller fiscal. El SAT publicó un listado de contribuyentes sospechosos de ser empresas fantasma. Uf, es una de las herramientas más potentes que tiene la autoridad fiscal. Se basa en una ley que, en resumen, le permite al SAT decir, tengo evidencia para presumir que esta empresa es de papel. Y a partir de ahí... A partir de ese momento, la carga de la prueba se invierte. Ya no es el SAT quien tiene que demostrar que eres culpable, es la empresa la que tiene que demostrar que es real, que tiene empleados, oficinas, maquinaria, que de verdad existe. El documento explica que a todas las empresas de esta lista se les notificó y se les dio un plazo para defenderse, pero o no respondieron o lo que presentaron pues no convenció al SAT. Y las consecuencias suenan muy serias. Son demoledoras. Una vez que una empresa aparece en esta lista definitiva, todas las facturas que emitió en su historia no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. ¡Guau! ¿Y eso qué implica? Imagina, si tu empresa le compró un servicio a una de estas compañías y usó esa factura para deducir impuestos, esa deducción queda anulada. El SAT te puede exigir que pagues los impuestos que te ahorreste, con multas, con recargos. Pero, y aquí va la pregunta escéptica. ¿Qué tan efectivo es esto a largo plazo? ¿No pueden estas redes simplemente cerrar una empresa fantasma y abrir otra al día siguiente? Es una pregunta muy válida. Y sí, pueden intentarlo. Pero la estrategia del SAT es más profunda. Lo interesante no es solo cazar a la empresa fantasma, sino hacer públicas sus operaciones. O sea, ¿quemarlas públicamente? Exacto. Al publicar la lista, el SAT no solo castiga a esa empresa, sino que, digamos, envenena todas las facturas que emitió. Manda una advertencia a todo el ecosistema empresarial. Es una forma de externalizar la vigilancia. Claro, ahora las empresas serias se van a cuidar mucho más de con quién hacen negocios. Justo, porque el riesgo de recibir una factura mala es muy alto. Cuando lees la lista, lo que me sorprende no son los nombres, sino los motivos que da el SAT. Por ejemplo, Alda Servicios Administrativos en Iztapalapa, señalada por ausencia de activos, falta de infraestructura. O Liberomex en Hidalgo, por ausencia de activos, ausencia de personal. Es tan burdo como que el SAT va a la dirección y encuentra un terreno baldío. En muchos casos sí, es así de burdo. Parte de la investigación incluye verificaciones físicas en el domicilio. Si una empresa factura millones por consultoría, pero en su dirección hay una pequeña vivienda sin oficinas, pues es una bandera roja gigante. Es la prueba material. Esos detalles que mencionas son la clave del argumento. Dices que haces esto, pero no tienes con qué hacerlo. Y no es solo el SAT el que sanciona. Hay también una circular de la Secretaría Anticorrupción que le prohíbe a toda la administración pública firmar contratos con una empresa llamada Diseño, Ingeniería y Manufacturas. Esa es otra herramienta de control, pero enfocada en las contrataciones públicas. Se llama inhabilitación, y es una sanción administrativa. ¿Y por qué pasa? Generalmente ocurre cuando una empresa incumple un contrato, presenta información falsa o comete algún acto de corrupción. La circular es un aviso a todas las dependencias. Con esta empresa, por ahora, no se puede trabajar. Y si no paga la multa, la inhabilitación sigue. Ok, entonces ya vimos el lado reactivo y sancionador. Pero es fascinante que el mismo día se publiquen documentos que miran 10 años hacia el futuro. Es un contraste muy marcado, sí.
Tenemos, por ejemplo, el Programa Institucional del Patronato de Obras del Instituto Politécnico Nacional. Exacto. Pasamos de la persecución del fraude a la planeación de la infraestructura educativa. La misión de este patronato es, pues, construir, adaptar y mantener los edificios del Poli, la del reto. Son responsables de la infraestructura para más de 200,000 estudiantes en decenas de campus por todo el país. Su objetivo es que esos espacios sean seguros, modernos y funcionales. Y no son solo ideas, mencionan proyectos muy concretos, como un nuevo edificio de laboratorios en el CECID 8, el Narciso Basels. El documento dice que este proyecto busca crear casi 4,700 nuevos lugares para estudiantes. Y eso es la clave, la alineación estratégica. Un programa como este no es una simple lista de deseos de construcción, es un plan que debe responder a las grandes políticas educativas nacionales, ¿no? Por eso establecen indicadores muy claros para medir su éxito. En una línea similar, pero con otro enfoque, está el programa del CINVESTAF, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Sí, su meta no es tanto construir edificios, sino incrementar el número de graduados de maestría y doctorado e impulsar la investigación de alto impacto. Y aquí el diagnóstico que presentan es brutalmente honesto. Sí, es revelador. Señalan que la inversión total en investigación y desarrollo en México es de aproximadamente el 0.26% del PIB. 0.26. Para ponerlo en perspectiva, el promedio de los países de la OCDE es del 2.4%. Estamos hablando de casi 10 veces menos. Esa cifra es impactante. Hay una contradicción muy fuerte ahí. Por un lado, en los planes nacionales siempre se habla de la ambición de convertir a México en una potencia tecnológica, y por otro, Tienes una inversión que no parece corresponder en lo más mínimo a esa ambición. ¿qué significa eso en la práctica? Significa un reto gigantesco. En la práctica se traduce en menos becas, laboratorios con equipo obsoleto, salarios poco competitivos para los científicos y, al final, la famosa fuga de cerebros. Claro, el programa del CINVESTAF, dentro de ese contexto tan limitado, busca enfocarse en lo que puede hacer. Formar especialistas de altísimo nivel para atender problemas nacionales urgentes en salud, energía, medio ambiente. Es un intento de hacer mucho con muy poco, la verdad. Y esa ambición tecnológica nos lleva directo al último tema, la energía. Porque para ser una potencia necesitas energía, y cada vez más energía limpia. Hay nuevas disposiciones para regular el autoconsumo de electricidad. Esto se refiere a la generación de energía para consumo propio. O sea, si una empresa o una persona instala paneles solares en su techo, estas son las reglas del juego. Para todos. Sí, aplica tanto si estás desconectado de la red como si estás interconectado. A ver, entonces, ¿qué pasa si mis paneles solares generan más energía de la que consumo en un momento? ¿Qué hago con ese excedente? Ahí es donde entra la nueva regulación. Te da dos opciones. Puedes inyectar esa energía a la red sin recibir un pago por ella, como una especie de contribución. O, y esto es clave, puedes venderla. ¿A quién? Exclusivamente a la empresa pública del Estado, que en este caso es la CFE. ¿Un momento? ¿Eso significa que la única entidad a la que se le puede vender el excedente es a la CFE? ¿No limita eso un poco la creación de un mercado más dinámico? Esa es la gran pregunta y el centro del debate en el sector. Desde el punto de vista del regulador, centralizar la compra en la CFE permite mantener un mayor control sobre la estabilidad de la red. Claro. El reto es integrar a miles de pequeños generadores a un sistema que no fue diseñado para eso. Exacto, un sistema diseñado para unas pocas centrales gigantescas. Estas reglas buscan ordenar ese crecimiento, estableciendo qué equipos necesitas para no desestabilizar la red y simplificando trámites. Pero sí, lo hacen bajo un modelo donde el Estado mantiene un rol central. Así que en un solo día pasamos de la letra pequeña en un contrato a la lucha contra la evasión fiscal y hasta las reglas para la política energética de la próxima década. Es un mosaico increíble. Y al ver todas estas piezas juntas, las reglas, los castigos, los presupuestos, los planes, nos queda una reflexión final, ¿no? ¿Estamos viendo una máquina de gobierno bien aceitada que avanza de manera coordinada hacia un objetivo claro? Ok. ¿O es más bien el esfuerzo diario, complejo y a veces contradictorio de un aparato gigantesco que intenta administrarse a sí mismo y al país al mismo tiempo? La verdad, probablemente yace en la tensión constante entre esas dos realidades.